Velocidad Argentina. Son las 11:21, seguimos en Velocidad Argentina. Hasta las 12 los acompañamos. Gonza se sale de la vaina cada vez que le llega algún mensaje de la situación esta que estamos viendo en vivo. Es que hay mucha gente que se está regocijando por el tema. Sobre todo me comenta uno, dice, recordemos que Cuader votó a favor del blanqueo de capitales bastante laxo que hizo este gobierno. Ah, bueno, ahí. Una contradicción importante. Fue una... Bueno, pero él quería blanquear y bueno, no... Un poco con malicia ese mensaje que me Sí, manda. me parece que sí, pero nos vamos a meter en otro tema que siempre tiene actualidad y que tiene que ver con las jubilaciones. Estamos en línea con Hernán Caram, él es integrante de la Fundación Éforo, que en los últimos días lanzó un informe que habla de una comparación también entre la jubilación mínima y la canasta básica, que están cada vez más lejos y siempre es interesante hablar del tema. ¿Qué tal? Hernán, ¿cómo estás? Gonzalo del Monte y Mayra García te saludan. Hola Mayra, hola Gonzalo, gracias por la invitación para poder conversar sobre justamente la situación actual de las jubilaciones y el sistema previsional en términos más generales. Gracias a vos, Hernán, por atendernos. Y este informe que lanzaron con datos que fueron recopilando desde 2016 hasta este año, y la relación entre la jubilación mínima y la canasta básica este año fue la peor. Exactamente, nosotros venimos realizando una serie de investigaciones para mostrar el deterioro progresivo, a veces más acelerado, a veces menos acelerado, de las jubilaciones, y para eso decidimos comparar cuánto de la jubilación mínima, que es que cobran el 50% de los beneficiarios del sistema, no es una población menor, es decir, 1 de cada 2 beneficiarios cobra la mínima, cuánto de la jubilación mínima alcanza para cubrir una canasta básica total equivalente de un adulto mayor. ¿Qué significa esto? No es la canasta básica de adulto, sino es una forma, es un método para hacer una canasta básica equivalente, lo cual implica que no comprende algunos servicios básicos, como por ejemplo el alquiler o, como pasó en estos días, salió en la noticia, los medicamentos. Aún así, pudimos comprobar de que comprobamos de que el valor o el poder de compra real de la jubilación mínima viene cayendo. Fijémonos en lo siguiente, las canastas básicas se publican a partir del 2016. Hay dos canastas, la canasta básica total y la alimentaria. Mientras que la alimentaria marca la línea de indigencia, la total, la de pobreza. Nosotros tenemos un punto de partida en el 2016 donde una jubilación mínima cubría aproximadamente 2 canastas básicas totales, de adulto mayor equivalente. Eso fue bajando esa relación para llegar, por ejemplo, a finales del 2023, cuando termina el mandato del gobierno anterior, a una canasta 4, es decir, un poquito más de una canasta básica total. Es decir, la jubilación mínima cubría un poco más de una canasta básica total. Pero en febrero se da un hecho bastante particular, que es que se paga la jubilación mínima más baja de la historia, más baja de los últimos 15 años. Y esto implica de que la jubilación mínima pagada por ANSES no logra cubrir una canasta básica total. Está por debajo, es decir, el Estado Nacional liquidó una jubilación mínima por debajo de la línea de pobreza en febrero de este año. Hay también, por lo que se desprende del informe, que este año la ANSES tuvo superávit y que podría haber pagado ese aumento que se hubiera dado con la ley de movilidad. Claro, todos estos datos que nosotros estamos difundiendo y trabajando arman un panorama complejo de la situación actual del sistema previsional. Vos tenés, por un lado, una tendencia decreciente en los últimos 15 años de las jubilaciones. Y al mismo tiempo, este año, en los primeros 10 meses, ANSES logró un superávit, una situación financiera superavitaria de casi 5.2 billones de pesos. Nosotros lo que realizamos es un cálculo que, si realizamos el cálculo de retirar este superávit de ANSES de las cuentas nacionales, el famoso equilibrio fiscal o superávit, sería déficit, no sería tal, estaríamos en déficit de nuevo. Es decir, lo que se viene diciendo es que el ajuste desplegado por el gobierno y el estado de equilibrio o de superávit, hay que ver cómo termina el año, se debe en gran medida al ajuste realizado sobre jubilaciones, en primer lugar, casi un 25% del ajuste está explicado por eso, después en la obra pública y después en las transferencias de nación a provincia. Esos 3 elementos explican básicamente el equilibrio o superávit, hay que ver cómo termina. Pero
Si nosotros retiramos el superávit de ANSES de las cuentas nacionales, el Estado Nacional incurre en déficit. Es decir, las jubilaciones están bancando en la situación superavitaria actual por el momento. Bien, pero el gobierno dice que la jubilación está mejor que nunca. Tienen un punto a favor, es cierto, superaron a las jubilaciones, a la última jubilación abonada del gobierno anterior, que fue la de noviembre, la que paga siempre, digamos, el último haber que paga un gobierno es el haber de noviembre, que lo paga los primeros días de diciembre. Es cierto, aumentó, pero estamos muy lejos de los picos históricos. Vos fíjate que la jubilación de noviembre que se va a liquidar, se va a pagar en los primeros días de diciembre, están 259.000 pesos y no hay bono. No hay bono. Nosotros tenemos un cálculo que realizamos que en los últimos 15 años, según cómo se lo mire, si se mira promedios o capacidad de gobierno de pagar jubilaciones, la caída es un proceso continuo que va en torno al 34 y 36%. Eso es innegable. A veces hay repuntes, sí, hay meses en los que se pagan jubilaciones donde se pega un repunte, por ejemplo, los bonos ayudan a eso, pero la verdad que el proceso de deterioro es constante a lo largo de los últimos 15 años y por lo tanto podemos afirmar de que atraviesa las distintas gestiones del gobierno, cada gobierno con su política, pero ningún gobierno ha podido revertir este proceso de deterioro, que repito, va entre 34 y 36%. Hernán, teniendo en cuenta este informe que realizaron ustedes y el incremento de recaudatorio que tuvo la ANSES, ¿el gobierno ya estaría en condiciones de reparar las cajas previsionales que adeuda? Bueno, fíjate vos lo siguiente, este superávit se da en un contexto, digamos, ¿por qué se genera este superávit en ANSES? No se genera por un incremento en ¿cuáles son los ingresos de ANSES? Básicamente, aportes y contribuciones del empleo formal o del sector formal del trabajo, tanto del lado de los empresarios como del lado del trabajador. No se debe a un incremento de ese lado, sino a una retracción en el pago de los haberes. Recordemos que hay un mecanismo de movilidad jubilatoria vigente que indexa las jubilaciones a la inflación pasada. Eso retrasa continuamente la jubilación porque vos estás actualizando el efecto de la inflación un mes después. Entonces siempre corres por detrás. Entonces, ¿hoy qué podemos afirmar? ¿Hay un superávit en ANSES? Sí, hay un superávit en ANSES. ¿Ese superávit sigue estando disponible en ANSES? Sí, pero no vemos en el panorama vigente, actual, sumado a la noticia reciente del PAMI, no vemos una decisión de, bueno, estamos en condiciones de generar una política de recuperación de por lo menos la pérdida sufrida o experimentada en los primeros 3 meses del año. O sea que al gobierno no le interesaría, digamos. Y aparentemente no hay ningún indicio, por lo menos en información disponible, de que se ve eso. Fíjate vos que en el presupuesto 2025... uno de los puntos de los gobernadores era ese. Bueno, fíjate que en el texto original presentado por el Poder Ejecutivo no hay recursos destinados a los bonos. Es decir, uno intuye de que no va a haber bonos el año pasado. Si no hay recursos, si en el presupuesto, en el texto original, no hay recursos asignados a los bonos, se supone que no va a haber bonos. Fíjate vos lo siguiente, entre 23 y 24 los recursos en las jubilaciones cayeron 15%, recursos, en términos reales. Y el gobierno apunta a recuperar 8,60, es decir, falta todavía recuperar para volver a un nivel similar en recursos al 2023. Nosotros realizamos otro cálculo, que por ejemplo, sabemos que el bono quedó congelado en 70.000. No sabemos si se va a pagar ahora a fin de año, sabemos que iba a estar vigente hasta diciembre, pero no se confirmó el pago en diciembre. Si nosotros actualizaríamos el bono por toda la inflación del año, el bono de 70.000 debería estar en 135.000 pesos. Casi el doble. Casi el doble. Y otro dato que nosotros también publicamos es que, ustedes se acuerdan que a principio de año el Poder Ejecutivo vetó no solamente la ley de movilidad del anterior gobierno, sino que también vetó la nueva que había aprobado el Congreso, tanto en diputados como en senadores, y estableció por decreto otro mecanismo. La aplicación de esa ley actual, la ley vetada de este año, el costo fiscal de esa ley, es decir, aplicar esa ley, es similar al superávit ANSES, es decir, los recursos están para por lo menos aplicar la ley que fue vetada este año, que no significaba una recuperación significativa. Ustedes recuerdan que había como un mecanismo que estabilizaba la jubilación mínima por encima, un poquito por encima de la jubilación mínima. Había como unos porcentajes que se daban para recuperarlo de enero y febrero, que fueron los meses más significativos en términos de pérdida de poder adquisitivo. Es decir,
se hubiera podido aplicar la ley de movilidad aprobada por el Congreso, pero no, se estableció por decreto un mecanismo que tiene estos efectos, que hace correr la jubilación siempre por detrás de la inflación y que al mismo tiempo congela la inflación, congela la jubilación sobre la línea de la pobreza. ¿Por qué? Porque vos, cuando estabilizás o indexás, se le dice, la jubilación mínima a la inflación pasada, no olvidemos que la inflación también la canasta básica también está indexada a la inflación. Entonces vos vas a tener la jubilación mínima corriendo en paralelo con la canasta básica total. Es decir, en el mejor de los casos, si no hay inflación, las jubilaciones no van a poder mejorar. No hay posibilidad de mejora bajo este mecanismo de movilidad. En el mejor de los casos van a correr en paralelo la línea de pobreza, un poquito por arriba. ¿Y cómo? Y van a ver... Sí, perdón. No, ¿cómo están las cajas de las provincias? Porque algunas tienen deuda. El gobierno tiene deuda. Nosotros hicimos un corte a finales de agosto, principio de septiembre, y literalmente te puedo afirmar de que las transferencias de Nación a las cajas previsionales es cero. Y eso implica una deuda de Nación a provincia de aproximadamente 0,13 del PBI. Dicho sea de paso, esto es un frente judicial a futuro. Es una deuda de Nación a provincia. Lo que nosotros estamos tratando de enhebrar con todos estos datos es una decisión estratégica de una política nacional en torno a la política previsional para lograr el equilibrio fiscal. Claro. Es decir, Bien. está en función de eso. En el medio estamos viendo un proceso que es estructural, que va durante los 15 años y es ininterrumpido, que hoy sirve a esta política macro de estabilización de las cuentas nacionales. Bien, Hernán, muy clara la explicación y muy interesante también el informe. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Estábamos hablando con Hernán Caram, él es integrante de la Fundación EFORO.